Bueno. Bien. Bueno, vamos a continuar contra los delitos contra la administración pública. Los delitos que vamos a ver hoy son los delitos de cohecho, tráfico de influencia, admisión y ofrecimiento de dádivas. Seguimos dentro de los delitos contra la administración pública. El bien jurídico protegido es exactamente el mismo. La administración pública se protege su normal desenvolvimiento. La tarea que lleva a cabo el Estado a través de los distintos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y con los delitos que vamos a ver ahora, lo que se castiga es la venalidad del funcionario público. Lo que se castiga son los actos de corrupción del funcionario público. Cuando hablamos de venal, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, venal es lo vendible o expuesto a la venta. O también más gráficamente, el diccionario nos dice que venal es lo que se deja sobornar con dádivas. Con estos delitos, lo que el legislador pretende es eliminar la corrupción de la administración pública. Ustedes habrán escuchado más de una vez que la corrupción viene a representar un cáncer dentro del funcionamiento de la administración pública. El legislador lo que busca con esto es precisamente atacar esta corrupción y no tan solo castigar al funcionario corrupto, sino también al particular que promueve ese acto de corrupción. Todo esto que nosotros estamos viendo existe desde el año 1999 una ley específica que es la Ley de Ética de la Función Pública, en donde se establecen las distintas pautas que se deben tener en cuenta para el funcionamiento de la administración pública, para un funcionamiento ético, para un funcionamiento correcto. Y allí se establecen distintas pautas. Y precisamente en la parte penal nosotros tenemos estos delitos que vamos a empezar a ver ahora. El primero de ellos, el cohecho pasivo. El artículo 256 del Código Penal castiga con prisión e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que recibe dinero o una dádiva o bien acepta una promesa para llevar a cabo una determinada actividad funcional. Recibir dinero o aceptar, recibir dinero o dádiva o aceptar una promesa. Todo esto está en el libro. Por eso, si me prestan atención a mí, mejor. Pero estamos en un país libre. Este delito presupone que hay dos personas. Alguien que viene y ofrece un dinero, ofrece una dádiva a un funcionario público y un funcionario público que está atento a ese ofrecimiento. Y si el funcionario público muerde el anzuelo, si queremos ser gráficos, allí ya estaremos en presencia de este delito, del delito de cohecho pasivo. Ahora bien, hay un dicho que dice que el tango se baila de dos, y para que haya un cohecho pasivo, en principio debería haber un cohecho activo. Es decir, debería haber un tercero que ofrece este dinero o promueve esta promesa para que el funcionario público se comprometa a hacer o no hacer o a retardar algo relativo a sus funciones. Para que nos ubiquemos en el contexto, básicamente estamos hablando, como les digo, de hechos de corrupción. Y si bien la palabra coima puede ser utilizada en diferentes sentidos dentro del derecho penal,
ya podemos tener acá un acercamiento. Alguien que ofrece una COI como funcionario público con un determinado interés. ¿Está? Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay otro delito, que son las exacciones ilegales, que también comúnmente se las conocen como COI. Pero en definitiva, tanto en uno como en otro, hay esta situación en donde un tercero ofrece dinero, ofrece dádiva, o busca sacar, o promete algo para que este funcionario público lleve a cabo una determinada actividad funcional. Actividad funcional que podrá ser lícita o ilícita. Lo que se castiga acá es justamente esta perversión dentro de la administración pública que pueden llevar a cabo quienes la integran y quienes se encargan de ejecutar la voluntad del Estado. Bien. ¿Profe? Sí. ¿El cohecho activo es el 256 bis? No. Si no me equivoco, es el 257. Vamos a ver. Estamos siguiendo, en principio, cómo comienza el código. Después vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a pasar al que ofrece. Bien. De la lectura del artículo surgen, digamos, cuáles son las conductas típicas, los verbos típicos, las conductas que el legislador ha decidido castigar. Básicamente, recibir dinero o dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta. ¿Para qué? Para un fin funcional determinado. Recibe el dinero o la dádiva quien la toma, de quien se le entrega. Acepta una promesa quien de alguna manera asume o admite que en el futuro va a hacer algo de lo comprometido. Fíjense ustedes, el recibir dinero o dádiva, el aceptar una promesa, ambas comportan una conducta pasiva. Acá el funcionario público no exige al tercero un dinero o una dádiva. Básicamente el funcionario público está cruzado de brazos, viene el tercero y realiza este ofrecimiento penal, este ofrecimiento corrupto. ¿Por qué? Porque hay otras figuras en el Código Penal que justamente castigan cuando ya hay una conducta activa por parte del funcionario público que justamente sale a exigir un dinero o una contribución indebida. Y esto es lo que se conoce como exacciones ilegales. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Acá el funcionario público está cruzado de brazos. Es el tercero el que viene y busca promover esta conducta corrupta. En cambio, en las exacciones ilegales, quien entra en este ámbito de corrupción es el mismo funcionario público que exige. ¿Está? Bien. Bueno, el dinero es la moneda de curso legal, sea nacional o extranjera, apta para el cambio. Y la dádiva comporta un bien o un servicio que se da gratuitamente. En cuanto al contenido intrínseco de la dádiva, hay algunos autores en la doctrina penal que la reducen a lo estrictamente económico, es decir, algo traducible en dinero, traducible económicamente. Dádiva sería algo que nosotros podemos traducir económicamente. ¿Está? Regalar, o no regalar, entregar un celular al funcionario público para ese fin determinado. Pero ¿qué resulta? ¿Pero qué pasa? Dentro de este terreno hay otras conductas que no necesariamente se traducen en dinero y que también, para otros autores, podría comportar una dádiva. Por ejemplo, concederle un préstamo al funcionario público, nombrarle al funcionario público algún pariente en la administración pública o en una empresa privada, ascenderlo en el trabajo y también, ¿por qué no?,
algún favor de naturaleza sexual. ¿Está? Fíjense cómo esto también, en principio, no lo podemos traducir económicamente, como podría ser un bien material o el dinero. Pero que sí es algo que a la persona que lo recibe les reporta algún provecho, alguna satisfacción. ¿Está? Entonces, dentro de la postura de estos otros autores, ellos dan un concepto más amplio de la dádiva. Entonces, para pasar limpio en cuanto al contenido intrínseco de la dádiva, si se quiere, a mí me parece que si vamos a la práctica diaria, sería factible asumir o aceptar un concepto amplio de dádiva, para que de esta manera se pueda castigar al funcionario público que está llevando a cabo este acto corrupto, como también se puede castigar al tercero que realiza, que promueve este tipo de conducta. Ahora bien, fíjense que acá hay una particularidad. Nosotros en Penal 1 y acá en algunos tipos penales habíamos hablado del principio de insignificancia. Que si la cuestión o el valor del bien, vamos al delito contra la propiedad, si el valor de lo sustraído era insignificante, no llegaba a afectar el bien jurídico, podríamos resolver esto como un caso atípico desde justamente el principio de insignificancia, porque el valor del bien es mínimo y no llega a afectar el bien jurídico. Recuerda que eso lo vimos principalmente en los delitos contra la propiedad. Pero acá, el valor de la dádiva, por más mínimo que sea, no interesa. ¿Por qué? Porque lo que se busca acá es justamente castigarlo a ese funcionario corrupto. Lo importante es que la dádiva, por más que su valor sea mínimo, haya sido lo que impulsó, lo que motivó o el aliciente que tuvo el funcionario público para llevar a cabo la conducta corrupta. Bien, no serán dádivas, por ejemplo, aquellas alabanzas que el tercero realiza al funcionario público desde lo estético, desde lo personal, buscando simplemente satisfacer su vanidad personal. Es decir, aquel halago, aquel elogio, qué buen funcionario público sos, qué buen tipo, qué impresionante lo que hace, y eso, el funcionario público se siente como motivado y lleva a cabo determinadas conductas. No, eso no es una dádiva, eso no comporta una dádiva. ¿Está? Bien, acá ya me adelanté, por eso tanto estuve hablando de la dádiva, pero básicamente es eso. Ahora bien, esta aceptación de dinero dádiva o la aceptación de la promesa por parte del funcionario público debe perseguir un fin determinado, que es justamente que ese funcionario público haga o no haga o retarde algo que está dentro de su competencia. ¿Está? Estamos, por supuesto, en un delito de dolo directo que se consume en el primer caso cuando se recibe el dinero, la dádiva, y en el segundo caso cuando se acepta la promesa. Y si recordamos al tipo, en la promesa el legislador dice directa o indirecta. Una promesa directa es cuando se acerca el tercero y le dice al funcionario público: te prometo que si me sacas el expediente, te voy a regalar un reloj de un Rolex. Te voy a regalar un Rolex. ¿Está? Esa sería una promesa expresa, una promesa directa. Y la promesa implícita, la tácita, la indirecta, es aquel caso en donde viene la persona al mostrador de cualquier oficina de una administración pública y dice: el que me apura el expediente, el que me saca el expediente, le voy a regalar una bandeja de masas. ¿Está?
Él tira y hay uno que la agarró. Fue, buscó, y después pasó a cobrar. ¿Está? Entonces fíjense cuál es la conducta típica. El aceptar dinero dádiva, perdón, el recibir el dinero dádiva y el aceptar una promesa directa o indirecta. Ya, si vamos a algunos de los ejemplos que nos podemos imaginar, recuerden, acá el funcionario público no exige, no pide, ¿está? Sino simplemente tiene una conducta pasiva. Bien. Dentro de los ejemplos que yo cito ahí de manual, que son gráficos, son comunes, el caso del comisario que libera un detenido porque se le entregó previamente un dinero, el funcionario municipal que elaboró un informe favorable para habilitar un comercio previa entrega de dinero, o los funcionarios públicos que receptaron dinero para favorecer a una empresa en una contratación directa. Estos son casos de jurisprudencia, ahí están los distintos tribunales que intervinieron. Bien, este cohecho pasivo puede agravarse teniendo en cuenta la calidad funcional del sujeto activo y el ámbito donde se lleva a cabo esta conducta corrupta. El artículo 257 castiga al magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que, por sí o por persona interpuesta, igual que en el anterior, se me pasó en decirle, pero por sí, con el mismo funcionario que recibe, por persona interpuesta, por un intermediario. Recibe dinero o dádiva o acepta una promesa, ¿para qué? Para hacer algo relativo a sus funciones, que será dictar, retardar u omitir dictar una resolución, un fallo o un dictamen en asuntos sometidos a su competencia. ¿Está? Vemos acá que estamos en presencia de un delito especial, porque el sujeto activo es un determinado funcionario público, estamos hablando de magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público. Y lo que se busca de ello es que justamente resuelva o no resuelva o demore una resolución que está dentro del ámbito de su competencia. Fíjense que ahí habla del magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Acá me adelanto, son dos cuestiones totalmente distintas. Dentro del Poder Judicial tenemos a la jurisdicción, que serían los jueces, y también tenemos al Ministerio Público. Y dentro del Ministerio Público hay distintas ramas. El Ministerio Público Fiscal, los fiscales de instrucción, los fiscales de cámara, los fiscales profesionales. El Ministerio Público de la Defensa, los defensores oficiales, sean penales, sean civiles. El Ministerio Público Pupilar, los asesores menores, que son los que intervienen acompañando o representando a un menor o un incapaz en algún trámite judicial. Entonces, fíjense qué amplio que es el panorama acá. No solo se limita a un juez, a una jueza, sino también entran fiscales, defensores, asesores, los asesores civiles, los defensores civiles, etc. Y puede ser tanto de la justicia federal como de la justicia provincial y de las distintas instancias. Todo esto ustedes ya lo van a ver bien en el procesal penal, pero básicamente hay una primera instancia y una segunda instancia y normalmente hay una tercera instancia que es ya la cabeza suprema del Poder Judicial sería la Corte y del Ministerio Público sería el Procurador General. Hablando así, dando un pantallazo en general, cada provincia o el Estado federal tiene su propia organización. Bien, antes de pasar a ya el cohecho activo, también quiero que quede claro
volviendo a la figura básica, y que esto también sirve para la figura grabada, la conducta que se busca del funcionario corrupto puede ser una conducta lícita como una conducta ilícita. ¿Está? No interesa eso. Lo que justamente se castiga es que hay un funcionario que en forma espuria se ve incentivado para llevar a cabo su función. Dona en estos delitos dice que el funcionario público lo que lo tiene que motivar, porque es un servicio público que lleva a cabo, haya sido elegido por el pueblo o haya sido designado por la autoridad, lo que lo debe impulsar a él es el cumplimiento del deber. Sin perjuicio que, por supuesto, el funcionario público recibe un sueldo. Y Dona dice que si el funcionario público está disconforme con su sueldo y no le alcanza, bueno, básicamente que dé un paso cortado, pero que no entre en este circuito de recibir dinero o dádivas para hacer algo relativo a sus funciones. Básicamente, como les digo, es eso lo que se busca atacar y es eso lo que la ley de ética pública también puso énfasis en el momento en que entró a regir a fines del siglo pasado. Como yo les había dicho, para que haya un cohecho pasivo tiene que haber un cohecho activo. Pero a veces, le hago una pequeña aclaración, puede haber un cohecho activo o hay un cohecho activo, pero no necesariamente va a haber un cohecho pasivo. ¿Por qué? Porque si viene el sobornador y busca movilizar la conducta del funcionario público, el funcionario público no acepta, ¡pum!, no hay cohecho pasivo. ¿Me explico? ¿Está? Didácticamente yo utilicé esta metáfora de que el tango se baila de a dos, pero no necesariamente tiene que haber un cohecho pasivo. Ahora bien, el cohecho activo es un delito por el cual se castiga justamente al sobornador, que es aquella persona que da el dinero, la dádiva, o bien promete, realiza la promesa buscando movilizar la conducta del funcionario público. Y es aquella persona que, como les decía, lleva a cabo la conducta típica buscando de que el tercero lleve a cabo una conducta propia del cohecho pasivo que acabamos de ver, o bien una conducta del tráfico de influencia, que es el que vamos a ver después. ¿Está? De hecho, cuando veamos el tráfico de influencia, algunos autores entienden que esto está tipificado como cohecho activo, también sería el delito de tráfico de influencias activo. Para no marearles la cabeza y un poco avanzando y sin ánimo de spoilear, el tráfico de influencia es cuando hay un funcionario público que, no necesariamente un funcionario público, una persona, a cambio de un dinero, de una dádiva, de una promesa, se compromete a hacer valer su influencia sobre el funcionario público para que éste haga o no haga o le cargue propio de sus funciones. Entonces, el cohecho activo, como le digo, o tráfico de influencia activo, si es lo que se busca en un tráfico de influencia pasivo, entra dentro de esta conducta. Bien, estamos por supuesto siempre hablando de delitos dolosos que exigen dolo directo, es decir, acá no pueden uno decir, no, yo me entendió mal el funcionario, yo quería decir otra cosa, no. Lo que se está buscando es básicamente incentivar o movilizar esa voluntad. Bien, el tráfico de influencia pasiva. Acá se castiga al que por sí o por persona interpuesta solicita o recibe dinero, dádiva o acepta una promesa para hacer valer indebidamente su influencia en un funcionario público, para que éste lleve a cabo algo propio de sus funciones. Y si esta conducta está destinada a hacer valer indebidamente la influencia ante un magistrado del Poder Judicial o un Ministerio Público en actividades propias de su competencia, la pena se agrava.
Fíjense que acá, en el tráfico de influencia pasivo, la figura básica guarda similitudes con el cohecho pasivo, lo que vimos al principio, pero hay algunas diferencias. Así respecto al sujeto pasivo, acá en el tráfico puede ser cualquier persona. Allá recuerden que era únicamente un funcionario público. Respecto a la modalidad comisiva, recuerden que allá era aceptar, era recibir o aceptar. Acá se agrega solicitar. ¿Está? Y la tercera diferencia está en cuanto al contenido del pacto venal, del pacto de corrupción. Porque acá lo que se busca es justamente el compromiso por parte del autor, que es el sujeto influyente, que haga valer indebidamente su influencia sobre el funcionario público. Bien, ya hablamos de recibir, ya saben que es recibir dinero de dádiva, aceptar la promesa, ya saben qué es lo que es, y acá se agrega una nueva conducta, el solicitar. Solicitar es pedir, es demandar. Básicamente eso. Recuerden que acá el autor podía ser un particular o podía ser un funcionario público. La conducta típica es solicitar. Si el autor coacciona o exige, ya está saliéndose de esta figura penal y está entrando a otra figura penal. Si es un particular y lo que hace es coaccionar, coaccionar ya saben, es exigir a través de la utilización de una amenaza, estaríamos hablando de un delito de extorsión. ¿Ah? Pero, si el autor es un funcionario público que exige, ya estaremos hablando del delito de exacciones ilegales del artículo 266 del Código Penal, que lo van a ver en la clase que viene. Bien. El autor del delito solicita, recibe o acepta esto económico, ¿para qué? Para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público para que haga o no haga algo relativo a sus funciones. Cuando hablamos de indebidamente, esto significa que hay supuestos dentro de la administración pública donde el funcionario público puede hacer valer debidamente, reglamentariamente, normativamente, legalmente, su ascendencia respecto de otro funcionario público. Hablamos de un orden jerárquico, en cualquier administración pública. Si, por ejemplo, un secretario de un ministerio de gobierno está moroso en llevar a cabo alguna actividad y uno va y hace la presentación ante el superior, ante el ministro puede dar la orden para que ese funcionario lleve a cabo esa determinada actividad, emita una determinada resolución, soluciona un problema que está vinculado a ese trámite, a ese pedido. Acá es indebido para que sea delictivo, es decir, fuera de los casos a los cuales corresponde. A ver, si nos vamos nosotros a lo que es la esfera del Poder Judicial, dentro de lo que es el Ministerio Público, pueden existir presentaciones hechas ante un fiscal de instrucción para que resuelva una determinada cuestión. Por ejemplo, una de las partes le solicita que en esa investigación que se está llevando a cabo diligencien una determinada prueba que va a ser importante para los intereses que esa parte está patrocinando. Y el fiscal de instrucción no hace nada. O lleva a cabo decretos y va pateando la cuestión para más adelante en forma injustificada, en forma inmotivada. En ese caso, la parte perjudicada puede ir directamente al superior del fiscal de instrucción, que en este caso sería el procurador, y poner en conocimiento. ¿Para qué? Para que el procurador pida un informe y luego determine, puede ordenarle al fiscal que lleve a cabo, que tome una determinada resolución,
puede cambiar al fiscal de esa causa, o bien puede aplicarle alguna sanción disciplinaria, y si el hecho es de suma gravedad, hasta podría tener una responsabilidad política a luego desenvolverse a través de un mecanismo de jurisdicción. Entonces, fíjense cómo existe esta posibilidad de que el sujeto influyente, el sujeto influyente pueda influir debidamente respecto del inferior. Pero también le haré del ejemplo el sujeto activo como funcionario público, pero yo le había dicho que acá podía ser cualquier persona. Y acá le entramos en un particular. Cualquier persona que tiene un vínculo con el funcionario público y que se aprovecha de ese vínculo porque quizás tenga alguna prevalecencia, alguna ascendencia sobre el funcionario público por razones personales, por razones de gratitud, etc., y va y quiere hacer valer esta influencia que tiene ante el funcionario público. También acá, por supuesto, estamos hablando de algo indebido y entra en lo delictivo. Lo que sí es importante para que se dé el delito, es que primero la influencia que el autor tenga respecto del funcionario público sea real, que exista, no que sea algo ficticio, porque si no podríamos estar entrando en lo que ya vimos en otro tipo penal, que justo esa clase que también la di yo, que en el caso de las estafas y defraudaciones, que había una específica que era la venta de humo. Uno vendía de alguna manera su chapa diciendo: mira, yo te voy a solucionar este problema, voy a ir a tocarlo yo al funcionario público. Bueno, no, acá la influencia tiene que ser verídica. Pero lo que sí, tengan presente esto, porque tenemos presencia de este delito, es que tiene que haber, digamos, este acuerdo ilícito, este acuerdo previo entre el sujeto activo con la otra persona. ¿Por qué? Porque es eso lo que hace ilícita la conducta. Distinto es el caso, cuando hablo de lo ilícito, es justamente esto de ser motivado por el dinero. Distinto es el caso, y que esto es muy común en la administración pública, y que no sería delictivo, es en cuando una persona dice: che, ¿quién te lo tiene al trámite? Lo tiene tal fiscal. Deja, yo lo conozco, yo voy a hablar con él. Pero él no está exigiendo dinero, una dádiva o comprometiéndose por algo para el futuro, sino simplemente dejar. Yo de onda te lo hablo y lo vamos a declarar al trámite. Allí no sería lo delictivo. Y eso también es una práctica muy común en la administración pública. Bien, lo que sí queda claro es que el funcionario a influir, el funcionario a quien van a tocar, a quien el autor, el sujeto influyente, lo va a tocar para que se movilice, no es parte de ese acuerdo. Ahora bien, si ese funcionario también entra y recibe algo de lo que se está conversando y que está sobre la mesa, ahí ya estaremos en presencia de un cohecho pasivo. ¿Qué querés decir? Sí, le consulto, en esa tercera figura, sí, la persona que dice: yo lo conozco y le hablo, le hago sin interés, digamos, y después en base a eso surge un rédito, ahí sí se cumple. Lo que es lo delictivo es ese acuerdo ilícito previo para después hacer tal cosa. Si se hace de onda y después de onda se hace un regalo, no hay nada delictivo. No hay nada delictivo. Pero sí podría, quizás, depende de los casos, depende del contexto, podría haber algo delictivo si de esa conversación surgió alguna promesa. Che, a ver, yo te lo hago de onda. Bueno, si me lo haces, sabré agradecértelo. Y después aparece con regalo. Ahí podría haber. Pero eso ya sería una cuestión probatoria para ver si lo que movilizó a ese funcionario, el sujeto influyente, persona, el tercero influyente, fue justamente eso o fue hacerlo.
¿no? Está muy oportuna tu intervención. Bueno, básicamente, por supuesto, acá el delito es doloso, dolo directo. La norma penal acá regula una circunstancia agravante, teniendo en cuenta la calidad del funcionario público a influir y la naturaleza de los altos funcionarios pretendidos. Porque acá también esto es pasible de hacerse, el tráfico de influencia, específicamente con personas que integran el Poder Judicial o el Ministerio Público. Bien, entonces hemos visto, cohecho pasivo, el funcionario público que está de brazos cruzados, viene y lo incentivan para que haga algo relativo a sus funciones. Tráfico de influencia pasivo, que es en donde un tercero, también a través de un contenido económico, se compromete a influir ante un funcionario público para una determinada actividad funcional. Y el cohecho activo, el tráfico de influencia activo, depende de lo que se busque, es cuando es el tercero el que va y ofrece el dinero o promueve la promesa. Bien. Bueno, básicamente el soborno transnacional, esto es muy rapidito, tampoco nos vamos a demorar en esto, ni en preguntas de examen, es cuando estas conductas que nosotros venimos viendo ya se llevan a cabo con funcionarios extranjeros y vinculados a actividades que pueden llevar a cabo estos funcionarios extranjeros. Por eso es soborno transnacional. Lo que estuvimos viendo anteriormente en un soborno, acá a nivel local, bueno, lo mismo si lo llevamos a cabo con un funcionario extranjero y con actos que están dentro de sus competencias. Como le digo, bueno, no me voy a demorar en esto, pero básicamente es una conducta que guarda similitud con lo que venimos hablando anteriormente. Artículo 259. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿No nos mareé? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Más o menos? A ver, contame, ¿por qué estás mareando? Ah, bueno. ¿Qué es lo que no entendés? No, hay un ejemplo de... ¿cómo sería un ejemplo en el caso de un particular? En el cohecho pasivo. No, a ver. En el cohecho pasivo, el sujeto activo es un funcionario público, sí o sí, que por sí o por un intermediario recibe dinero dádiva o acepta la promesa. ¿Está? Al cohecho pasivo, el sujeto activo es un funcionario público. En el cohecho activo, ya el sujeto activo, el autor, puede ser un particular y también puede ser un funcionario público. Pero si es un funcionario público, la pena es aún mayor. ¿Me va a seguir? Sí. ¿Ah? ¿Me va a seguir? Sí, hay el ejemplo en el particular, por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? En el cohecho activo, Ajá. cuando te acercas a ver, yo había dado el ejemplo del cohecho pasivo del comisario que libera un detenido previo entrega de dinero. El cohecho activo lo llevaría a cabo el familiar, la persona que está detenido, que va y le da un dinero al comisario para que lo haga. ¿Está? Había dado el ejemplo de funcionarios públicos que emiten un informe favorable para que se habilite un pago previo entrega de dinero. Entonces, ¿quién sería el cohecho activo? El particular que va y le ofrece. ¿Ah? O sea, en el cohecho pasivo se castiga al funcionario público corrupto. Ese es el sujeto activo.
En el cohecho activo se castiga al sobornante, al que promueve el cohecho, que puede ser un particular, que será la mayoría de los casos, o puede ser un funcionario público. Pero si es un funcionario público, tiene pena mayor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Sí, diga. Yo, dos cosas. Una es el ofrecimiento, capaz que es una tontera, pero si yo lo dejo acá y me voy y lo miro al funcionario público con cara de guiño, eso también es un ofrecimiento. O sea, yo no le dije, no le di, no hice ese gesto. Vos venís de acá, algo de valor, supongamos, algo de valor, pero caso de casa, necesito que se mueva el pedido. Y lo dejas ahí, como que te lo olvidaste. Y está la camarita que están filmando eso. Y el funcionario lo toma y al día siguiente sale la resolución. ¿Entiendes? Entonces hay una relación entre una cosa y otra. ¿Está? Y otra, tal vez lo hablamos más adelante, no sé si no lo veremos, pero el tema del sujeto activo siempre estamos pensando en que hay un funcionario, pues ya sea que recibe o que da, o que hay una persona que intercede para llevar a ese funcionario. Si no fuese funcionario, nada, digamos, fuese o no funcionario público, tal vez, por ejemplo, ahora se hizo famoso el caso del señor no sé si es un representante de fútbol o el director de un club de fútbol que agarró la plata y se la metió. El de San Lorenzo. El de San Lorenzo. Él no es funcionario público. Pero bueno, esta conducta, de alguna manera. A ver, ustedes se van a dar cuenta, o se habrán dado cuenta a lo largo de la materia, que hay determinadas conductas que son similares. Y depende de quién las lleve a cabo. Si la lleva a cabo un funcionario público, va a ser un delito contra la administración pública. Si la lleva a cabo un particular, va a ser un delito contra la propiedad. A ver, yo acá había dado el ejemplo de, a ver, no me meto ahí. Voy a otro delito que se va a ver en la clase que viene. La malversación de caudales públicos. Acá el funcionario público que tiene a cargo la administración de bienes del Estado, de dinero del Estado, y que se hace quedar envuelto. Esa misma conducta, si la lleva a cabo un particular, sería un delito de la propiedad. Al no haber violencia va a ser nulo. Podrá, de acuerdo al caso, ser quizás una defraudación por administración infiel. Podrá llegar al caso ser eso. Pero, básicamente, en el caso del presidente de San Lorenzo, podría en principio haber dos hechos delictivos. En realidad uno. No, a ver, uno o dos, depende. Él se hizo quedar un dinero, ¿verdad?, que no le correspondía. Y que para poder blanquearlo, para que le corresponda al club, no a él, tenía que haberlo recibido en la próxima reunión de comisión directiva, haber informado, haberlo hecho entrar al club. No lo hizo eso. Bueno, esa conducta de él puede ser una administración infiel, que entraré como defraudación, del 102, 73, o 177, o 174, 5, no recuerdo. O bien, podría ser no. Básicamente, pues toma algo, se apodera de algo sin violencia y lo pone dentro del bolsillo. Podría haber incluso también una estafa genérica del 172, ¿está? Porque por ahí, si no cae en una cosa o en otra, para eso están los tipos básicos, para que caigan ahí, ¿está? ¿Por qué digo la estafa genérico? No, porque a ver, todos hemos visto el video, un pedacito del video, pero hay que ver cuál es el verso que él le hizo a la mamá del jugador de fútbol y si de alguna manera llevó a cabo un engaño, llevó a cabo un ardid. El ardid puede ser perfectamente, porque está claro, está en su despacho, el logo de San Lorenzo detrás, el escudo, eso hay una puesta en escena.
Eso lo hace más creíble a la señora de que se sueñe que el tema del pase es chico. Si esto mismo, capaz que hubiera dado una de servicio, y veo que ahí la señora puede llegar a desconfiar y ya vería que puede ser algo para el bolsillo. Pero acá del otro lado, nada. Pero bueno, por eso le digo, no sé cómo lo habrán en principio caraturado a esto, pero podría ir por ese lado. ¿A otra pregunta? Bien. Cuando ¿sí? el ofrecimiento surge, pero a través de indirectas del funcionario, ¿cómo se dice? A ver, dame un ejemplo. Te paran y te piden carnet. No tengo, lo veo en casa, cualquiera de esas excusas. Entonces el policía empieza a hablar y te dice, usted sabe que no puede ganar, y no te está pidiendo directamente, pero te está brindando la contraparte a favor de ganar. Bien, bien. Podríamos, ya me pierdo acá bien para... El ejemplo que vos planteas, a ver, tenemos rápidamente, esto para la próxima clase. El 266 del Código Penal habla de sanciones ilegales. Se conoce comúnmente como cortes. Se castiga, hay un montón de conductas, pero vamos a ver la que dice el compañero. Al funcionario público que, abusando de su cargo, solicita o hace pagar indebidamente una contribución que no corresponde. ¿Está? Todo depende de la conversación. Quizás el lado por el cual vas vos va nada más para la exacción ilegal. Normalmente uno piensa que la exacción ilegal es la forma, el funcionario exige. Si querés seguir la marcha del automóvil, tenés que poner guita. Son los casos más comunes, son los casos que tenemos la justicia que incluso se han castigado penalmente. Pero está en toda la conducta de solicitar, el hacer pagar. Entonces ahí quizás entraría esto, ¿no? Dice, mirá, estás con toda la familia, te estás yendo a Tucumán, es una lástima que tengas que quedarte acá hasta el lunes, porque hoy ya son el viernes 11 de la noche, el jugador de falta no trabaja ni sábado ni domingo, sería una lástima. Entonces ahí como que, y bueno, ¿cómo podemos arreglar? ¿O qué? Pues ahí entra la cuestión de la exacción ilegal. El ejemplo que vos me estás dando entraría más por ese lado. Más que por el lado de acá, en donde ya directamente, como te digo, el funcionario público del cohecho pasivo, la conducta es netamente pasiva. No hay una conducta de él diciendo, che, pensando, mirando. Está acá, el brazo cruzado, viene, le pone el dinero o la dádiva y eso es. De todas maneras, son dos conductas totalmente distintas. No es lo mismo recibir que solicitar, exigir o hacer pagar. ¿Entienden? Son dos conductas totalmente distintas. Entonces, en el caso de vos verás, nos iríamos más por el lado de las sanciones ilegales. Esto sería, en el cohecho pasivo, y sería básicamente, bueno, el cohecho pasivo, digo, hay una conducta pasiva que se busca justamente a través de este incentivo económico movilizar la voluntad del funcionario público. Pero vamos al activo, en donde es el autor el que ofrece para movilizar al funcionario público. Y ahí sería, volviendo al ejemplo de que te para
tránsito, y ahí sería donde el conductor ve de que la gente de tránsito está en regla y que no se va a mover de eso. Y ahí surge del conductor decir, che, ¿cómo podemos arreglar? O mira qué lindo lo que estoy llevando acá, tú te puedes hacer un reparto de mandarina, no te gustaría que haga un par de bolsitas para la familia. Ahí está el tema del ofrecimiento. No, son ejemplos de la vida diaria, de las camineras. Hace poquito un compañero estaba volviendo de Tucumán trayendo choclos para vender acá y tuvo que dejar unos choclos ahí en el camino. Bueno, sí. Entre los privados a veces existe la figura de la comisión. Sí. Bueno, como por ejemplo, podría decir el presidente San Lorenzo, no, era una comisión que había quedado con la señora y ella ahora dice que es una coima. Entre funcionarios públicos, la figura de la comisión, porque entre privados existe eso de las comisiones por gestión, el gestor mismo, inclusive por comisiones. Y el funcionario público, como privado, no puede tener comisiones. En principio, hasta donde yo conozco, no está regulado el tema de la comisión. A ver, si se da algo similar a lo que usted plantea, lo primero que va a hacer uno, ya sea el fiscal que investiga la causa o el defensor que defiende hacia el funcionario público, es buscar la reglamentación de esa actividad funcional y ver si está previsto o no esta cuestión, más que de comisión de premios o incentivos. Hay algunos organismos de la administración pública que, si recaudan más, tienen un premio. Le doy el ejemplo. Pero bueno, habría que situarse en el caso y ver. Bueno, pero en definitiva, como le digo, son figuras que en principio pueden parecer muy similares, estas las de cohecho, con las de sanciones ilegales, pero para que ustedes tengan presente, ustedes van a la norma y vean cuál es el verbo típico, cuál es la conducta típica. ¿Está? Como le digo, no es lo mismo recibir que solicitar, que exigir, que hacer pagar, etc. No es lo mismo, hay que ver. Y por supuesto hay que ver el caso en concreto también. A veces puede ser que en el caso en concreto, y medio que entre de todo un poco, bueno, ahí habrá que ver cómo se lo califica. ¿Está? Bueno, y es de hecho lo que ustedes de alguna manera este año han trabajado en esta materia, que es que hablábamos de hechos y que ustedes buscaban la forma, sobre todo en los casos prácticos, buscaban la forma de ver cómo esa conducta podía entrar en este tipo penal, en este tipo penal, en este otro, o podría haber un concurso ideal, etc. Un poco básicamente esa es la gimnasia de esta materia. Bueno. Profe, una consulta, ¿hoy no hay asistencia? ¿Ah? ¿Asistencia no hay hoy? Sí, tienes razón. Profe, ¿cómo compruebo que es de onda el favor? Eso, a ver. Si la otra parte dice, por ejemplo, están vienen a pedirse un crédito. Entonces, pero quiero que me salga para tal día, o para mañana rápido, para tal horario, y yo digo, estoy con tu auto de onda. Y después de onda te traen un regalo o algo. No, bueno, acá no me spoileé. No. Con mucha onda. Nosotros, acá en penal, estudiamos delitos, conductas típicas. Cuando ustedes vean procesal penal, una de las partes más importantes de la materia esa es la teoría de la prueba. Es decir, cómo se prueban los hechos. Y hay un principio que se llama libertad probatoria, que para probar algo, lo de onda, se utiliza cualquier medio de prueba, salvo que se afecte la garantía constitucional. O bien, la excepción, hay determinadas cuestiones que sí o sí tienen que hacerse por esta prueba. Por ejemplo, el estado civil de las personas
la partida del registro civil. Partida de nacimiento, partida de defunción, partida de casamiento, etc. ¿Está? Pero, como les digo, en base al principio de libertad probatoria se utiliza cualquier tipo de prueba. Ahí, en ese caso, habrá que ver testimonios, una cámara en la oficina. Me lo hizo, pero yo le traje me lo hizo porque yo le di tal cosa. Bueno, ya vamos a ver acá, a ver si por ahí te satisface la inquietud del delito penal. Bueno. Ten cuidado con la onda. Sí. Trata que sea sin H la onda. Bueno, entramos ya al último delito de la clase. Esto lo va a poner muy contento. Primera vez que tengo una clase corta. Bueno, admisión, presentación y ofrecimiento de dádivas. También van a ver que estas cuestiones muchas veces uno no se da cuenta, son conductas habituales en la administración pública, pero en algunas situaciones son delictivas. Artículo 259 se castiga con prisión e inhabilitación. Fíjese que siempre que el autor es un funcionario va la pena de inhabilitación de forma conjunta, que eso lo impide a que vuelva a ocupar un cargo de la administración pública. Al funcionario público que admitiere dádivas, pero fíjense esto, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. Esas dádivas que se dan de onda, en consideración de su oficio. Porque usted es un muy buen funcionario público, porque usted siempre me movió los expedientes, siempre me tramitó todo en tiempo, en forma. Yo lo menos que puedo hacer es traer un cabrito. En cualquier lado. Hace falta que se lo decida, en cualquier lado. Bueno, y también, por supuesto, al igual que los delitos anteriores, se castiga el que presenta u ofrece la dádiva. ¿Está? Se castiga al funcionario público el que la recibe y aquel que, adiós, que la ofrece. Justamente la ley de ética pública se establece que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sea de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. Porque justamente al funcionario público se le paga un sueldo para eso. Está la retribución, entonces no debería haber nada más. Y si le hago un poquito más fino, si le hago más fino, el aporte de todos nosotros es el que justamente permite que se pueda pagar el sueldo del funcionario público. Entonces no tendría por qué, aparte, hacerse este regalito de un... Pero yo por ejemplo trabajo con emprendedores. Tiene mucha hambre. Y ellos sí, de onda, detrás, digamos, con nosotros tenemos prohibido recibir regalos de emprendedores. Emprendedores, sí, se puede. No, bueno, la confesión de parte se debe hacer otro principio procesal. Hay muchos testigos. Usted no puede recibir de nadie, así tiene que decir, no puede recibir de nadie. Mucho menos de emprendedor. Por favor, no traigan. Dice, no, pero si quiero le espero abajo. Se lo dejo ahí abajo. No, por eso. Bueno, por eso les digo, hay muchas cuestiones que uno no sabe. Hay costumbres. Ya vamos a ver. A ver, para tratar de tranquilizarlo, le vamos a llegar un poquito más adelante y vamos a ver que quizás puede haber una flexibilidad. ¿En qué sentido? Nosotros en cohecho pasivo habíamos dicho que no interesaba el valor de la dádiva. En la medida que la dádiva era lo que movilizaba la voluntad corrupta, ya está, había delito. Acá vamos a ver, hay otro tipo de posturas. Bueno, básicamente este es el delito. Aquel que admite la dádiva y aquel que la ofrece. Ahora bien,
Bueno, algunas precisiones de la figura. El autor de la admisión es únicamente un funcionario público, pero fíjense esto, mientras permanezca en el cargo. Si ya se fue, ya no. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice en consideración de su oficio, consideración de lo que está trabajando. Fíjense que acá se castiga tanto al funcionario público que recibe en forma personal como cuando lo hace a través de un intermediario. En este caso el intermediario sería un partícipe necesario. Esto también lo vimos en los delitos anteriores, que hablaba por sí o por persona interpuesta. Bien. Bueno, por supuesto que estamos en presencia de un delito doloso y ya voy llegando a esto. Mientras que también se castiga al particular o al funcionario público que presenta u ofrece la dádiva al funcionario público. La dádiva, como le digo, en consideración al oficio. Básicamente es eso. No sé si me conté al cabo, ¿no? No, lo que quería decirle, eso sí está en el libro, en cuanto al valor de la dádiva, y acá ya vamos al caso en concreto para vuestra tranquilidad. No es lo mismo que le regalen un cigarrillo al profe para el penal para que los apruebe, no para que los apruebe, no sería cohecho, sino de onda porque es un buen profesor, porque aplica bien, que regalarle ya una lapicera Montblanc, Parker, en fin, ahí ya sería distinta. Yo ahí en el libro doy el ejemplo traído de un autor español, un poco trata el tema ahí. Por eso, en la cuestión de la dádiva, hay que ver acá sí cuál es el contenido. Pueden presentarse estas situaciones en donde de alguna manera la costumbre, si se quiere, en algunos casos podría llegar a derogar. Esto ya haciendo un análisis ya muy extremo para tratar de llevar tranquilidad a muchos de los que están acá o gente que no está acá y que ustedes después les van a contar. Donde algo que es común, una práctica común de la educación pública, quizás esa conducta, esa costumbre derogaría en los hechos, en la práctica, un tipo penal. A ver, mucha gente que se ve agradecida por un personal de la salud, de un hospital público, que recuerden son funcionarios públicos, el médico, el enfermero, los distintos profesionales que asisten ahí, psicólogos, etc., son funcionarios públicos o empleados públicos, por el artículo 77 del Código Penal. Y la gente que ha sido bien atendida, que le han solucionado un problema de salud de familia o a uno mismo, y de alguna manera después lleva un regalo. ¿Ah? Entonces, fíjense, es muy habitual. Ahora, poniendo este ejemplo, si esto nosotros lo consideramos delictivo, y bueno, medio que ya sería una interpretación excesivamente literal de la norma. ¿Ah? Entonces, por eso, hay que ver, hay que ver, digamos, los casos y de acuerdo en base a eso ver, ¿no es cierto? Si está en crisis, por eso volvemos al tema, ¿para qué sirve el bien jurídico? El bien jurídico también sirve como un elemento de interpretación de los tipos penales. Si nosotros estamos viendo acá y vemos, no, esto, a ver, puso en crisis el bien jurídico, se pretende proteger acá, y medio que no. Por eso digo, es cuestión de ver de acuerdo al lugar, de acuerdo al terreno. Pero para mayor tranquilidad, quienes son funcionarios públicos, hay que evitar
este tipo de cuestiones, sí. Recibir. Recibir, no, es que hay que evitar recibir. Pegaría en el palo cuando dice, mire, yo no le puedo recibir cabrito. Pero los chicos están en el central, capaz que no le dicen eso. Andan con antojo de cabrito. Entonces, por ahí podría entrar también. Sí. Perdón, no digo, y aparte, aparte del tema, a ver, volvamos al tema del médico. Sobre todo la gente del interior que es muy grata y muy gaucha. Y si no les reciben, se ofende fiero. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que verlo, sí, perdón. Yo trabajo en la pastelería, muchas veces nos pedían bandejas de desayuno y llevamos al poder judicial. Y nunca nos pusieron de manos que sigan, o sea, no sabía esto. No estás cometiendo el delito, porque alguien que te la compra, ahora le hago un delito y nada más. Nos pedían hacer tarjetitas, ponerle el agradecimiento por las cosas que Sí, pero vos no sos del delito. No, pero yo no sabía de esto. Usted podría ser una especie de delivery que lleva la droga. No, a ver, es muy común en toda la administración pública, sobre todo a fines de año, cuando es el día del empleo público, el día del empleo judicial, el día del empleo del catastro, el día del empleo central, que la gente va a hacer, a ver, los abogados a fin de año suelen ir y dejar media luna, paquete de sangre, ese tipo de cosas que los jefes no lo sabemos, no lo saben. Eso por la cuenta. Entonces, por eso le digo, quédate tranquilo. Está bien. Un hijo que no puede ser culpable, decir que te voy, le regalo por su cumpleaños, capaz que más cuenta te dice, no, que me estaba sobornando. Puede ser un ejemplo. No, lo delictivo va a ser cuando uno va con dolo directo a dar un regalo buscando que le muevan una pelea. Claro, es básicamente eso. A ver, yo en el libro cito ejemplos de acá, no, tampoco. A ver, ¿qué es lo que es delictivo? Había un funcionario de gobierno nacional, de un par de gobiernos anteriores, que él estaba en la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Transporte, ¿cómo se llama? Bueno, básicamente lo deben haber hecho el caso de Jaime. Es más, creo que sigue guardado todavía. Él era el de transporte. Entonces, ¿qué pasaba? Saltó de personas que tenían empresas que a Jaime le habían regalado un par de boletos en avión para él y para la familia para que fuera a Río de Janeiro un par de veces. ¿Está? De la nada, así básicamente de onda. Jaime, fue buenísimo, nos conseguiste tal licitación, bueno, de onda, tomá y tenés para la familia. ¿Está? Y varios, no uno solo. Otro caso de Jaime, que todo esto está en el libro, que Jaime necesitaba alquilar en Buenos Aires, Jaime de Córdoba, cuando va a cumplir funciones en Buenos Aires, en la Nación, necesitaba alquilar departamento. Bueno, hubo gente que salió y que de onda fueron garantes, y lo hacían en consideración a Jaime, porque Jaime era bastante bondadoso en su trabajo respecto a estas personas que formaban parte de empresas. ¿Está? Entonces fíjense cómo está aquí de la cuestión. Y después, bueno, no lo cito en el libro, pero es un caso que también tomo como ejemplo, que acá está la importancia de la edad, digamos, uno también ahí se da cuenta o no. A un funcionario que ya había participado dando el ok en una licitación pública, y parece que ya venía medio sucio el funcionario, entonces de la investigación surge que cuando lo detienen, en la guantera del auto tenía un reloj de lujo. No lo sé nombrar, Tag Heuer o algo así, tipo Rolex, Tag Heuer, algo así, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, lo tenía ahí. Y de la investigación surge
que este reloj se lo habían regalado una persona, un empresario, en consideración de las contrataciones que le había hecho ganar, y que si bien el funcionario quiso hacerlo pasar como un regalo familiar, después de la investigación surge que es el problema cuando se emite factura, que fueron un shopping importante de Buenos Aires, lo compraron con factura, PAC, pusieron en concepto de regalo empresarial, y es el reloj que después aparece como ante el auto de este funcionario público que era de ferrocarriles, Argentina, etcétera, etcétera. Así como fíjense. Por eso está lejos de los cabritos, de los vinos, de las dulzuras. Ahí se comprobó por el reloj, si no comprobado. No, bueno, normalmente yo les cuento al final de la película, hay investigaciones, se los empieza a sospechar, se los empieza a seguir, en fin, hasta que, bueno, es como el tema de la droga, no es que justo que paró el colectivo ese, justo que encontramos 300 kilos de cocaína, ¿no? Es que es importante. Ya ahí yo tengo 20 años. Hay muchos factores muy importantes, pero creo que es muy importante. Usted nombra en el primer tomo, dice, la ley no es lo que dice la ley, sino lo que interpreta los jueces. ¿Qué dice los jueces? Todo esto que usted hace mención en la clase, todo el contexto incluye, en definitiva, después a la hora de la satisfacción de la justicia. Bueno, le agradezco por ser el único que leyó la primera obra del libro, de luego la presentación del manual. No, porque Dona, que es un autor famoso, catedrático de la UBA, él dice, la ley no es lo que está en el código, sino lo que dicen los jueces. Los jueces interpretan las leyes y dicen que tal cosa. Y lo que hoy es una interpretación X, hace 20 años no era, y hace 30 o 40 años no era, y hace 20 o 30 tampoco es. Porque todo va mutando. Entonces, en definitiva, es eso. Uno lo que de alguna manera trata de explicar son los tipos penales. ¿Ah? Son los tipos penales. Básicamente eso. Después, ¿por qué ustedes, sobre todo cuando ejercen, el famoso dicho, tenemos la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad es otra cosa? A ver, en el delito de hurto agravado, por ser un vehículo dedicado a la vía pública. Cuando surge ese artículo, surgieron las cuestiones de si la bicicleta era un vehículo o no. Bueno, ya había autores y había tribunales que decían que sí y otros que decían que no. Por eso les digo, ven cómo, en definitiva, la ley es lo que dicen los jueces. Uno puede interpretar sanamente lo que considera que es la ley, pero si ustedes van a este tribunal falla en este caso de una manera y este otro, al mismo caso, falla de otra manera. Yo les expliqué en el caso de los delitos sexuales antes de la reforma, que acá en Catamarca, la felatio minore, si ustedes iban a cámara 1, era violación, y si iban a cámara 2, era un abuso sexual realmente ultrajado. ¿Y cuál es la diferencia entre intervenir una cámara u otra? Era básicamente la fecha del hecho. ¿Está? Bien. Bueno, en estos delitos, todo lo que acabamos de ver, como vemos que hay plata por medio, se establece que la aplicación de la pena conjunta en multa, teniendo en cuenta el valor del dinero, de la dádiva, del acto de corrupción, a los fines de poder establecer una pena que se acompañe al delito, aparte de la pena de prisión y a la de inhabilitación, cuando se trata de funcionarios públicos. Básicamente, yo creo que en principio sería mi última clase, porque ya en la próxima dan la última bolilla, y yo creo que la semana que viene ya son los parciales. El lunes, y después para quienes les vaya mal habrá un recuperatorio ahí al toque. Así que bueno, básicamente me he sentido muy cómodo este año. Muchas gracias por vuestras inquietudes, sus participaciones en la materia. Espero, y hablo un poco en nombre de todos los profes de la cátedra, espero que hayamos sido espero que hayamos sido de alguna manera algunos vehículos positivos para este encuentro que ustedes tienen con la materia.
Derecho penal no se termina acá. Lo importante es que el día de mañana, si ustedes quieren seguir penal, ya con el título de abogado, puedan especializarse, puedan hacer un posgrado, una especialidad en Derecho Penal, una diplomatura, más allá de lo que uno va conociendo con la práctica. Esa especialización de hecho, bueno, pueden acompañarla. Yo siempre les recomiendo de la teórica porque normalmente hay muy buenos cursos y en estos cursos se aprende mucho. La visión es más amplia. Lo que nosotros hemos visto acá es básicamente una introducción. El manual, como su nombre lo indica, es simplemente un acercamiento a la materia, es algo básico. Más allá que el manual está escrito de una manera sintética, pero si uno lee entre líneas, dice más cosas de lo que está escrito, y si uno por ahí quiere profundizar, yo por ahí nombro autores y al final del manual están mencionados de dónde lo saqué, así que es el primer paso, como digo yo, el manual como trampolín para poder pasar a leer otras obras. Lo único que les pido ya a título personal es que el día de mañana, cuando tengan el título, cuando empiecen a ejercer, sean buenas personas. Básicamente eso. Bueno, nuestra profesión está muchas veces criticada porque somos aves negras, que nos movemos en base al dinero, podemos traicionar los intereses de nuestros clientes, si tenemos que vender a nuestra madre la vendemos. Tantas cosas dicen de nosotros los abogados, las abogadas. Por eso traten de ser buenas personas y sobre todas las cosas, ¿quién va a ustedes a hacer una consulta en el estudio? ¿O quién va a ustedes a su oficina de fiscalía o de juzgado? Es gente que va con un problema. ¿Está? Entonces, hay que escucharlos, hay que ser humanos sin perder la objetividad y luego tratar de buscar estratégicamente una solución al caso. Lo que decía, muchas de las personas que van y nuestros primeros clientes siempre van a ser parientes, amigos, o va a haber un denominador común que es básicamente que ninguno tiene un amigo. Hay un dicho que no lo voy a repetir porque es bastante fuerte para los oídos, que es lo que caracteriza a los primeros clientes que tenemos nosotros y que están vinculados al tema. Uno de ellos es la falta de dinero. Pero no se olvide que muchas de esas personas que van, una empleada doméstica, un obrero, un carpintero, un empleado administrativo, quien sea, son los que nos han permitido de alguna manera que nosotros podamos, y esto no es ninguna alocución política, nos han permitido que nosotros podamos estudiar en la universidad pública. Es decir, con esos aportes, nosotros podemos estar acá, yo puedo estar dando clases, a mí me pagan, esos aportes son los que me pagan el sueldo, y bueno, y ustedes, como yo en su momento, venimos de la universidad pública, bueno, pues probablemente no habremos tenido mayores recursos para ir a una privada, que no necesariamente la privada, y esto lo digo yo por conocimiento propio y me hago cargo, sea mejor que la pública. De hecho, básicamente, bueno, acá no tanto, pero de varios colegas que yo conozco de otras provincias, trabajan en la universidad pública y en la universidad privada. Y las clases y el nivel de exigencia es exactamente el mismo. ¿Tá? Por eso es que los invito a que el día de mañana sean honestos cuando laburen, porque ustedes van a recibir problemas en su estudio jurídico, en su oficina judicial, si están trabajando en el Poder Judicial, van a recibir problemas, hay gente que se acerca con un problema. Así que bueno, a escuchar y a tratar de todo lo que vamos aprendiendo, y como digo, se va a seguir aprendiendo, esa es la mala noticia que digo. Este es solo el principio, después hay que seguirse perfeccionando, va a tener un objetivo. ¿Tá? Y bueno, por supuesto, después quienes trabajen en el Estado tendrán un sueldo, quienes trabajen en la parte privada van a tener los honorarios, y
para que lleguemos a tener quienes trabajan en un estudio jurídico, en un buffet, para que lleguemos a tener como clientes empresarios, vamos a tener que empezar primero con los amigos, los vecinos, los parientes, etcétera, etcétera. Así que bueno, que la pasen lindo. Sí. Con todas las experiencias que Sí. abogados, contadores, estudios Sí. y jueces, Sí, sí, sí. ¿qué consideraría usted que sería necesario cambiar, ordenar o mejorar? Fuera lo que dijo, porque dijo mucho ya con la honestidad, estaría buenísimo ya que Sí. nosotros estamos sobre todo para Dividirlo y vámonos. y encima porque ahí no hay garantías que son ignorantes o no, porque lo mismo está la honestidad, pero digamos a nivel de la justicia, a nivel de los ¿qué se podría mejorar o cómo se podría mejorar? Básicamente lo que yo creo, primero que no voy a inventar nada, porque ya está todo inventado. Habrá cosas que se pueden mejorar desde lo técnico, pero básicamente la diferencia la hacen las personas. Nos imaginemos cualquier oficina pública, cualquier oficina del Estado, cualquier oficina judicial.